otra cosa es que cuando en los maristas, como estábamos haciendo con pues el taller, nos obligaban a ir al Frente de Juventudes. Y yo soy un rebelde y no iba. Y tampoco iba José Antonio Arrutajere ni Ignacio Hacha, que vive, Ignacio Hacha vive. Los tres no íbamos. Y un día nos dice el marista, me ha mandado eso, Tripón, bueno, don Marino, que como no vayáis, no lo suspendéis vosotros, no. Bueno, pues a la fuerza tuvimos que ir. Y Hacha, como marchó, iba a marchar ya a Venezuela como marchó, luego vino otra vez, pero bueno, ahí anda. Aquel ya no vino, el judío y yo, José Antonio y yo, pues a la fuerza. Joder, allí, hombre, muchachitos, muchachitos. ¡Pum! Nos soltaban la mentira. Te agachas y bueno, pues a la fuerza tuvimos que ir. Y había uno que no era político, que anduvo con nosotros en la escuela un año antes, que era un tal Juan María Sardi de Bernica. Era un tiarrón, ¡pum! Y a aquel le pusimos el mote de Stalin. Y claro, Tripón se enteró. Y pasé la lista, fulano, fulano, y en vez de decir Juan María Sardi, Stalin, ¡viva Rusia! ¡Ay, la ostra, la que se armó! ¿Quién dijo viva Rusia? Él era carlista, su padre y su tío y todos. Empieza el otro, como era también, porque no, he faltado yo, si no te tiro de aquí en la ventana, pero como el otro era un tierrón, llega a meter con él.